que se configuran por insuficiencia circulatoria o porque hay enzimas que están destruyendo a las células. Entonces, vamos a recordar con Jorge Luis González, ¿cuántos tipos de necrosis conoces, Jorge Luis? Menciónanos. ¿Aló, Jorge Luis? Sí, doctora. Vamos, a ver, cuéntanos qué tipos de necrosis. Sí, escucho perfectamente. Cuéntanos, Jorge Luis, ¿cuántas necrosis? ¿Cuáles son? Menciónalas nada más. Coagulativa, gaseosa, Okay. ¿puede ser también? Ya, gaseosa, muy bien. 2 hasta ahí. Y gangrenosa. Gangrenosa, muy bien. ¿Qué más? Sí, estás por muy buen camino. Maximiliano. Y fibrinoide. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna sola te has olvidado? Maximilio Fuentes. Una que se ha olvidado tu compañero. ¿Cuál es? Ha dicho de la necrosis coagulativa, ha hablado de la necrosis gaseosa, de la fibrinoide y de la, de la necrosis fibrinoide, está bien, de la coagulativa, de la gaseosa. Ya, falta una necrosis, Maximilio. ¿Cuál es esa? Sí, la licuefactiva. Muy bien, muy bien. Vamos, entonces, vamos viendo unas imágenes de las necrosis. Tercera práctica. Tercera práctica. Acá la tenemos. Todos ustedes están viendo. Esa es la necrosis coagulativa. Como su nombre lo dice, termina coagulando al tejido. Y se da porque hay una insuficiencia vascular súbita, aguda, y determina o da lugar al infarto de un segmento de tejido, de un pedazo de órgano, como puede ser un fragmento de miocardio. El infarto de miocardio es por una insuficiencia vascular súbita, aguda, que permite que se entre en necrosis coagulativa. Y entonces lo vemos al tejido en un rojo intenso, fuerte, un rojo vinoso, y después se va a poner pálido. Y sería la segunda parte, ¿no? Un rojo vinoso, va a estar así como 2, 3 días. El tejido se va a ver de esta siguiente forma, miren ustedes. Este es el caso de un tumor. El tumor ha crecido muy rápido, es un hepatocarcinoma. Y da lugar a que un pedazo de tejido que se creció en pocas horas entra en una insuficiencia vascular. Y la insuficiencia vascular la lleva a esto. La imagen de la derecha. Miren ustedes, se me ha bajado la imagen, pero esta es la necrosis. Necrosis coagulativa. Olvídense de lo de abajo. A ver, ¿de qué manera puedo regresar? No sé si acá. Bueno. Ya, se me bajó. Entonces. Control Z. Control Z. Ya está. Entonces, igual, ¿eh? Control Z. Acá está el hepatocarcinoma. Y cuando este tejido entra en una falta de irrigación, termina así. Son las mismas células, con sus mismos contornos, con sus mismos núcleos, acá no hay destrucción. Y así se mantiene, horas, días, hasta que recién los macrófagos van a retirarlo. Si no lo retiramos nosotros, ¿no? Por ejemplo, un segmento de intestino, segmento grandecito, un pedazo como de 10 o 15 centímetros de intestino que entra con una necrosis de este tipo por una isquemia
de las mesentéricas, un infarto de intestino secundario a una isquemia vascular arterial de parte de las mesentéricas, y esto queda así, como sombras, pero no está destruido. Y este tejido todavía se mantiene. Ya les digo, hasta una semana puede ser. Entonces, esto es la necrosis coagulativa. El tejido queda coagulado. Vamos a ver, acá vamos a pedir que sus compañeros nos pregunten, aporten qué cosas han revisado al respecto. Vamos a ver qué nos dice Jorge Luis. Nos habló Jorge Luis. Vamos a conversar con Max Emilio. Max Emilio Fuentes, ¿qué nos dices de la necrosis coagulativa? ¿Qué opinas? ¿Qué puedes añadirle? ¿Qué? Bueno, vamos a conversar entonces con ya Maximilio no nos quiere. Sí, doctora, estoy aquí. Ahí está Maximilio. Ya, vamos. ¿Qué nos quieres decir acá? Bueno, sí, ¿no? En la necrosis coagulativa vamos a observar, ¿no? Un aumento en la eosinofilia, ¿no? De las células, por ejemplo, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Ya. Y sí, no, me parece interesante, bueno, a diferencia de la licuefactiva. ¿Qué pasa en la licuefactiva, Maximilio? Vamos a pedirle a... Sí, sigue nomás. Ya. Bueno, en la licuefactiva no hay, bueno, no es aumento de sinofilia, creo que es más de una masa, hay aumento de una masa y bueno, como es necrosis sale pues todo el contenido dentro de las células. Bueno, sí, tienes razón. Así es. Miren ustedes, la coagulativa se coaguló el tejido, ahí quedó. No se destruyó inicialmente. Después va a ser retirado por los macrófagos, pero vean ustedes que no se ha modificado respecto del tejido que estaba previamente, ¿no? Antes de la destrucción, antes de la insuficiencia vascular. Siguen viendo los núcleos, se sigue viendo el contorno celular. En cambio, la licuefactiva hay una licuación, hay un licuado, es una masa pastosa, es un pus. Pero para esto tiene que haber acá un proceso inflamatorio infeccioso, una bacteria que ha provocado una necrosis con destrucción celular. A eso se añaden los neutrófilos y lo que vamos a tener es esto. Ya no vemos células, ya no vemos el contorno celular, no, el núcleo ya no está viable. Acá hay polimorfonucleares, destrucción. Perdón un momentito, unos segundos.
Muchas gracias, ya estoy acá. Entonces decíamos que la necrosis licuefactiva vamos a encontrar el licuado, el pus. Esto va a corresponder a una masa pastosa, amarillenta, verde, dependiendo del germen que esté ahí. Maloliente puede ser, si es que, dependiendo también si es un Clostridium, si es una Staphylococcus solamente o es otro tipo de bacteria, una bacteria gram negativa, entonces vamos a encontrar pus con mal olor. Y acá, en la microscopía, definitivamente detritos. ¿Qué significa la destrucción de la célula acompañada de polimorfos? Ya no tenemos a esas células con forma, ya no hay borde nuclear, borde citoplasmático, ya no hay organela, solamente tejido suelto, la cariorexis, cariolisis, los núcleos sueltos, fragmentos de núcleo, algunos fragmentos de citoplasma, en fin, acompañados de todas estas colonias bacterianas. Esto es la necrosis licuefactiva y se tiene que dar cuando hay germen añadido. Nuevamente, la licuefactiva. Vamos entonces ahora a preguntar y a pedir opiniones. Melissa del Rosario Quintana, ¿nos puedes dar tu opinión? ¿Qué opinas ahora? ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué has leído al respecto? ¿Qué nos puedes añadir? Sí, doctora, es lo que dijo la doctora también en teoría. En este tipo de necrosis va a predominar lo que es la digestión enzimática y como nos dijo también usted, la muerte celular se va a dar por la infección de bacterias o también hongos y entonces eso va a producir una respuesta inflamatoria aguda y como es, o sea, si llega a ser de gran magnitud podría ocasionar también pus, que es lo que nos acaba de decir. Creo que es todo. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo con que la necrosis coagulativa, coagulada al tejido, como lo vimos acá, como se da en el caso de los infartos y en el caso de este tumor que no fue suficiente para irrigar a todo
el tejido, a diferencia de la licuefactiva en el que el tejido se licúa. ¿Ya? Es una masa, es un licuado. Muy bien. Ahora vamos a ver otro tipo de necrosis, como lo mencionó vuestra compañera, la necrosis gangrenosa. Y entonces vamos a pedir acá opiniones. Y le vamos a preguntar a Yanela María. Yanela María Ramos, ¿nos puedes decir cómo tú enfrentas o cómo concibes la gangrena? ¿Qué cosa es gangrena húmeda, gangrena seca? ¿Por qué se da este tipo de necrosis? ¿Aló? Yanela María no está. Lifiorina, ya la habíamos visto. Vamos a hablar entonces con Yadira Milagros. Sí, doctora. Hola, bonita. Cuéntanos, a ver, ¿cómo entiendes Bueno, pues en la necrosis gangrenosa, esta puede ser con una infección sobreagregada, que es cuando va a ser la gangrena húmeda, o sin infección sobreagregada, que es cuando hablaríamos de una gangrena seca. En la necrosis gangrenosa, es característica de isquemia de miembros inferiores y tracto gastrointestinal. Muy bien, muy bien. Fíjate que siempre estamos relacionando con ese tipo de segmentos. El segmento distal, generalmente, es extremidades inferiores, extremidades superiores, principalmente inferiores. En el caso de los pacientes diabéticos que han desarrollado una arteriosclerosis importante y que llega el momento en que estas placas ateromatosas de las que hablábamos la vez pasada no permiten un flujo normal sanguíneo, el riego sanguíneo es insuficiente y termina necrosando las zonas más distales, a donde el flujo es menor. Y pasa que empieza con el dedo gordo del pie, por ejemplo, que hace una gangrena seca inicialmente porque se ve el dedo momificado, duro, está con una necrosis coagulativa. Eso hay que sacar, operar, pero después coge todo el pie porque esa arteriosclerosis no se ha ido, no se ha curado, no se ha arreglado y entonces la insuficiencia vascular se hace mucho más importante y necrosa el pie entero. A eso se añade un germen y en lugar de quedarse en necrosis seca, se convierte en necrosis húmeda y ya no es coagulativa, sino se hace licuefactiva, porque el germen está provocando esa destrucción con bastante pus, con mucho polimorfo, ¿no? Y es lo que se ve acá. Vemos ya vemos pus, ¿no? Células destruidas, ya no tienen mucha forma y con un componente de polimorfonucleares abundantes. Entonces, este es el mecanismo de cómo se da la necrosis gangrenosa. Otra vez, para ver lo mismo, células con un componente inflamatorio muy importante y los polimorfonucleares que están ahí con mucha población de polimorfonucleares y las células necróticas, ya que perdieron su forma, ya está licuado esto. Muy bien, hasta ahí vamos bien. ¿Algo que quieran añadir, algo que quieran opinar al respecto? Entonces vamos a... ¿Sí? Doctora. Sí. Doctora, una pregunta. En este caso, ¿esta gangrena se daría en pacientes con pie diabético, por ejemplo? Claro. Doctora, y una consulta. Por ejemplo, cuando un paciente tiene pie diabético, o sea, normalmente empieza
normalmente con el pie, en el dedo gordo, ¿cierto? Entonces, los doctores suelen amputar el dedo gordo. ¿Y qué es lo que pasa? Si supuestamente ya le amputan y le quitan esas células, ¿por qué, a pesar de haberle amputado, afecta a todo el pie o llega hasta la rodilla, por ejemplo? Claro, porque la arteriosclerosis, que es la condición que está llevando a esta necrosis, no se ha mejorado. O sea, se ha sacado la parte necrótica, pero la arteriosclerosis continúa y está empeorando. Y esa está condicionando una insuficiencia vascular arterial. Entonces, ese segmento, ese fragmento, o esa pierna, o ese pie, está insuficientemente irrigado. Y llega el momento en que no puede continuar así, y es cuando se muere. Hace su necrosis. Todo el pie, probablemente después se añada un germen y se infecta toda la pierna, ¿no? Entonces ya la amputación ya no es solamente en la articulación del tobillo, sino es por encima de la articulación de la rodilla, ¿no? Esa es la gangrena, y en eso terminan estas gangrenas. Ah, ok, Bueno, listo. Muchas gracias, doctora. no, gracias a ti. Ahora veamos un poco de la necrosis gaseosa. ¿Quién nos quiere mencionar qué cosa es la necrosis gaseosa? Y si no, llamaremos. A ver, vamos a preguntar aquí a quién. Acá vamos a preguntarle a Axel. Axel Ernesto, cuéntanos, ¿qué cosa entiendes por necrosis gaseosa? ¿Me escucha, doctora? Por supuesto que sí, te escucho. Es que mi terreno no es muy bueno. Ya. La necrosis gaseosa es típica de la enfermedad de tuberculosis y se forma un granuloma que es como un conglomerado de células inmunes que van a encapsular algo que no pueden eliminar. Bien, muy bien. Entonces, para que se dé la necrosis gaseosa es necesario que se forme el granuloma. ¿Y todos los granulomas tendrán necrosis gaseosa o solo los granulomas tuberculosos? A ver, ¿quién quiere? Eso sí no lo sé, doctora. Muy bien, no tenemos que saberlo todo. Justamente así es que estamos aprendiendo. Vamos a ver. Nos vamos a buscarlo a Jefferson. Jefferson Julio. Jefferson, ¿qué opinas de todo esto? Doctora, ¿me escucha? Sí. La necrosis gaseosa está relacionada con las lesiones tuberculosas. Yo supongo que estaría relacionada con la tuberculosis, la lesión. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Se forma el granuloma, dijo tu compañero, y muy bien dijo que el granuloma era el conglomerado de histocitos que habían fagocitado a esta bacteria. Bueno, acuérdense que la tuberculosis es producida por la micobacteria tuberculosa, pero no solamente la micobacteria tuberculosa, hay otras micobacterias que también producen, no necesariamente la tuberculosis, solo se llaman micobacteriosis, y dentro de ellas tenemos la micobacteria bovis, que ingresa por el tubo digestivo y provoca una enfermedad muy parecida a la tuberculosis, que es de responsabilidad de la micobacteria tuberculosa. Hay otra micobacteria que es la Marinum, otra es la Avium, y hay otras micobacterias atípicas. Todas ellas tienen este complejo, que lo vamos a ver ahora, que es el granuloma. Entonces, en el tejido se forman estas formaciones ovaladas, redondeadas, que es el acúmulo de histocitos. Y los histocitos lo que están intentando hacer es presentar a esta bacteria, a este enemigo, como APC, a los linfocitos. Pero no terminan de destruirlo, porque resulta ser que en la pared de esta bacteria tiene un componente serio de grasa que no es indestructible.
para las enzimas, las lisocimas que tienen los fagocitos, los histiocitos. Entonces, se quedan ahí dentro y provocan esta formación, así, que primero son chiquititas, después se hacen grandes, y llenas de estas células muy en forma que se disponen en forma algo arremolinada, ¿ya? Y de ahí se suman varias células y forman las células gigantes multinucleares, que es la suma de varios histiocitos con varios núcleos, y se depositan así los núcleos en la parte central de toda la célula. Y estas son las células gigantes Túton, de cuerpo extraño. Se dan cuando este granuloma, en lugar de comerse una bacteria, se ha comido a un resto de material quirúrgico que ha dejado un cirujano después de haber operado. Deja un poco de talquito, deja unas ceritas, un catgut, y estas células se lo fagocitan y forman este granuloma. Quieren destruir, pero no pueden. Y la célula Túton con sus núcleos en toda la célula. Pero también hay otro tipo de célula gigante, que es esta, que la célula, los núcleos no se ponen en el centro, se ponen en el margen, ¿ya? Y son en forma de herradura, no se la ve tan bonita esta, ¿ya? Pero tienen la forma de herradura, la célula es ovaladita y los núcleos están ahí, acantonaditos en el margen, formando una herradura. Y esa es la Langhans, típica de la Mycobacteria tuberculosa. Entonces, lo interesante es que este tipo de granuloma tuberculoso termina con esto, con una necrosis caseosa. Semejante, pues viene el nombre de queso, gaseosa, que nos recuerda al queso. Pues no es cualquier queso, es un queso, bueno, europeo, un queso antiguo, medio duro, medio seco, deleznable. Entonces, la necrosis caseosa se la ve así, macroscópicamente. Y en la microscopía se ve como estamos viendo una zona eosinofílica, rosadita, en la parte central del granuloma. Y acá lo que vamos a encontrar son algunos núcleos en cariorexis, más no vamos a encontrar componente inflamatorio. Ese componente inflamatorio va a estar y granulomatoso, crónico granulomatoso, acá afuera. Fuera, o sea, alrededor del granuloma o en el mismo granuloma, pero nunca en la necrosis caseosa. No en el centro de la necrosis gaseosa, peor, ¿ya? Entonces, eso es necrosis gaseosa, eso es granuloma, y ya sabemos en qué enfermedades se dan. Entonces, ya tenemos granulomas a cuerpo extraño, granulomas por micobacterias, granulomas por otras bacterias, como es el caso, por ejemplo, de una bacteria gram negativa que provoca unos granulomas en la enfermedad de arañazo del gato, en los ganglios. Y en este ganglio ya no provocan necrosis gaseosa, sino necrosis licuefactiva, pequeños abscesos. Entonces, eso ya son enfermedades granulomatosas. Pero nosotros estamos hablando de necrosis gaseosa, pero ya relacionada a los granulomas. Estos granulomas inmunitarios, respuesta a la presencia de estos gérmenes. También ustedes ahí el granuloma. ¿Alguna opinión, algún comentario? A ver, jóvenes. Vamos a preguntar entonces. A ver. Ya hemos hablado con Axel. Johan Alexander. Hola, Johan. Buenas tardes, doctora. Cuéntanos. Opiniones. ¿Qué dices?
Bueno, yo quisiera que volviera a explicar sobre las células de Langerhans y los cuerpos extraños, ya que no entendí más o menos bien. Ya, mira, hablábamos que algún cuerpo extraño, como por ejemplo el catgut, material de sutura, o una astilla, que no pueda ser fagocitada por la célula, por el histiocito, por el macrófago. Entonces, este macrófago se lo queda dentro de su citoplasma y, y viene otra célula y quiere fagocitar igual a ese pedacito de astilla y otra más, y todos los histiocitos están acá que han fagocitado un poco de astilla, un poco de cardo. Forman este granuloma, esta formacioncita ovaladita llena de macrófagos. Ustedes están viendo 1, 2, 3, 4, en fin. En el centro del campo se han juntado estos macrófagos y han hecho una sola célula grande, se llama célula gigante. ¿Ya? Y sus núcleos también están ahí. Se han hecho como un magma. ¿Ya? Y esta célula gigante multinucleada tiene los núcleos en todo su citoplasma, en todo. A eso se llama célula gigante de tipo tutón o a cuerpo extraño. A diferencia de la célula gigante de la tuberculosis, de las enfermedades micóticas que colocan a sus núcleos, es una célula gigante igual a histiocitos, todo lo mismo, solo que la célula gigante, en lugar de tener los núcleos en el centro, los tiene en la margen de la célula, ¿ok? Formando como un herradura, en herradura. Ahí han colocado sus núcleos, uno al lado del otro, pero no están en la parte central. Esa es la diferencia entre la célula Langerhans y la célula Tutton. La célula Tutton es del granuloma cuerpo extraño y la célula Langerhans es de las micobacteriosis, de las enfermedades micóticas, la histoplasmosis, la blastomicosis. Perdón un momentito, me van a disculpar un segundo.
Muy bien, gracias por haberme dado un minuto. Entonces, yo estoy viendo que acá tenemos una célula Langhans, que no es la más bonita, así está toda deformadita, y esta es una célula Tutton. Muy bien. ¿Está claro para ti ahora, joven? Sí, gracias, doctora. Con todo gusto. ¿Y esta necrosis cómo se llama? Tú mismo. Gaseosa. Muy bien. La necrosis gaseosa. Esta necrosis en el centro, en la parte central, ¿qué es lo que va a tener? Detritus celulares, va a tener inflamación, va a tener polimorfos, ¿qué va a tener? Solo detrito celular, solo destrucción, algunas células escasas, destruidas, pero no componente inflamatorio. El componente inflamatorio no va a estar acá, va a estar alrededor, en el granuloma, más no en la zona necrótica. Una característica que nos permite identificar en forma patente, convincente, la necrosis gaseosa. ¿Listo? La necrosis gaseosa en un granuloma. Siempre las necrosis gaseosas las vamos a encontrar en los granulomas, pero no todos los granulomas van a tener necrosis gaseosa, estamos viendo, ¿no? Ejemplo, en el caso de el granuloma con células gigantes a cuerpo extraño, no va a haber necrosis gaseosa acá. Va a haber necrosis gaseosa en las enfermedades micobacterianas. Va a haber necrosis gaseosa en las enfermedades fúngicas. No en esta. Esta no es una granuloma inmunitario. Y tampoco vamos a tener granuloma en el caso del Crohn, por ejemplo. No vamos a tener, perdón, necrosis gaseosa, sino solo granulomas. Y van a haber otras enfermedades con granulomas que no tengan necrosis gaseosa. ¿Ya? Es muy importante que lo recuerden de esa manera. ¿Alguna cosa que quieras opinar, decir algo, decirnos algo? Perdón. A ver, vamos a preguntar a Melissa. Melisita, cuéntanos, ¿qué te parece? ¿Algo que has leído, algo que quieras opinar? Melissa. Sí, doctora. Bueno, sé que es típica, este tipo de necrosis es típica de la tuberculosis y nos explicó ahora que generalmente va a ser producida por el bacilo de Koch y que tiende a infectar más la zona apical del parénquima pulmonar que la zona, por ejemplo, media o basal. ¿Y tú sabes por qué? No nos dijo eso. En la zona apical hay menos oxigenación que en el resto. Y esta bacteria busca eso, quedarse a ese nivel. Ya conforme hagas neumología, otros cursos, ya vas a entender lo que te estoy diciendo. Pero por lo pronto quédate con esas ideas. Muy bien, otro tipo de necrosis, la enzimática. Y se la vamos a preguntar a un compañerito, a ver quién nos dice. Jefferson. Jefferson, a ver, ¿qué nos dices? ¿Qué entiendes por este tipo de necrosis enzimática? Doctora, ¿me escucha? Perfectamente. La necrosis grasa se observa en el tejido adiposo. Sí, es que, lo que entiendo es que se da una saponificación de la grasa con el calcio. Y por eso se observa. Y deberíamos observar lo que es la imagen negativa de la grasa, pero lo que vamos a observar en este caso sería la saponificación, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces, vamos a encontrar saponificación, muy bien. Y en el caso de la necrosis enzimática que se da por pancreatitis, ¿qué es lo que pasa? Ese páncreas se enferma, deja salir a sus enzimas, esas enzimas hidrolizan a la grasa
ácidos grasos. Los ácidos grasos reaccionan con el calcio de la sangre y dan lugar a la saponificación. Entonces, el cirujano, cuando nos envía esta muestra, nos envía un poco de tejido peripancreático que viene como de color negro marrón, y cuando lo cortamos vemos esto. En lugar de ver tejido graso, que son espacios claros, vamos a encontrar a estos adipocitos con un contenido de un material granular que es el jabón, la saponificación. Ese jabón que se forma con el calcio acá. Es el glicerol, el ácido graso, perdón, con el calcio. Ese es el jabón. Entonces, así lo vemos, de esta forma, medio celeste, medio basófilo, medio granular. ¿Ya? Esto es necrosis grasa por enzimas, pero existen otros tipos de necrosis grasa que no se da por enzima pancreática, que se da en la mama, por ejemplo. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien lo ha visto? Vamos a preguntar. Ya hemos preguntado acá. Brenda Brigitte, ya hemos hablado con Brenda Brigitte. Vamos a entrar acá a ver. Kimberly. ¿Está Kimberly? No ha venido Kimberly. Doctora, Kimberly me dijo de que tenía que ir al seguro y iba a entrar un poco tarde, pero me parece que todavía no entró. Eso no importa. Rosángela ya hemos visto. María Fernanda Cornejo. A ver, María Fernanda. ¿Aló? Sí, doctora, dígame. Díganos, María Fernanda, ¿qué te parece esta necrosis? ¿Has leído algo de la necrosis grasa de la mama? Hay una necrosis grasa, sí. ¿Necrosis detrás de la mama? No, necrosis grasa de la mama. La misma necrosis que estamos viendo relacionada a las enzimas pancreáticas se da en la mama, pero obviamente no por enzimas pancreáticas. ¿Has leído al respecto o nada? A ver, vamos a preguntar a alguien más, ¿ya? Daniela Fernanda. Ahí está, Danielita. ¿Qué cosas has visto de este tema? Bueno, doctor, Dime. sobre necrosis enzimática en la mama, la verdad es que no he leído. No, necrosis grasa, no enzimática. La Milenka, necrosis grasa sí. a ver, entonces dinos, Daniela, ¿qué idea tienes de la necrosis grasa de la mama? Bueno, debe ser por alguna liberación también enzimática, pero... No las enzimas pancreáticas, obviamente, no, sí. ajá. Y se da por golpes, mira. Una persona que se golpea la mama, obviamente no es forzado, es casual, no se golpeó, y entonces hace como un nódulo, como un tumor. Y el médico se asusta, la paciente se asusta, y cuando lo saca es una necrosis grasa y nada más. Secundario a un golpe. Como dijiste tú, posiblemente enzimas, no necesariamente las enzimas pancreáticas, van a provocar esa saponificación y esa área de necrosis. Vamos a seguir buscando acá. La mayoría son mujercitas. Max Emilio. ¿Estás, Max Emilio? Max Emilio Fuentes. Sí, doctora, dígame. Max Emilio, ¿algo que quieras añadir a esto? Sí, bueno, sí, también había visto necrosis en la mama, pero también creo que vi sobre que puede haber en la saliva y, bueno, en otras
zonas, ¿ven? Pero hablando específicamente de la mama, creo que, bueno, se va a dañar, ¿no? Una parte del tejido adiposo del seno, ¿no? Bueno, como usted dijo, puede haber una lesión que se puede haber. Pero respecto a las enzimas o sea, que se pueden liberar en el tejido mamario, la verdad no sabría decirle qué tipo de enzimas. Bueno, vamos a profundizar, vamos a leer un poco más. Ahora, la pregunta es, saliva, dijiste. ¿Será la glándula salival, más no la secreción salival, la que Sí. va a presentar este tipo de necrosis en la zona grasa, por liberación de enzimas también, ¿no? Que va a dar lugar a esta posible saponificación, ¿no? Que va a permitir ver así, de esta manera. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces vamos a seguir leyendo, vamos a profundizar al respecto, ¿ya? Ahora vamos a ver otro tipo de necrosis que es la apoptosis y vamos a convocar acá Jorge Luis González, ya lo hemos entrevistado a Jorge Luis, aunque podríamos pedir nuevamente, Jorge Luis, ¿qué dices? ¿Nos quieres hablar algo de la apoptosis? ¿Definirnos apoptosis o hablarnos algo de la apoptosis? Lo que tú quieras. Como ya habíamos dicho, la apoptosis es la destrucción o la muerte celular programada, ¿no? Que el mismo cuerpo lo provoca. Esto puede ser provocado porque ya la célula ha tenido un tiempo o simplemente está presentando alguna malformación. Entonces, por eso ocurre la apoptosis. Bien, entonces existen las apoptosis fisiológicas y la apoptosis en estados patológicos. ¿Algo que quieran recordar al respecto? ¿Quién me quiere decir cómo se da en qué circunstancias la apoptosis fisiológica? Doctora, ¿Sí? me parece que la fisiológica es... Ok. ¿Yo hablo? Bueno, ya. Sí. Ok, ya. Se da por la destrucción programada de las células durante la embriogénesis Muy bien. Esa es y fisiológica. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra Y fisiología tenemos? Pues son varias. ¿de fisiológica o patológica? Fisiológica. Las estructuras del embrión, o sea, varias estructuras del embrión van a regresionar antes del nacimiento y estas células que van a morir, van a morir para que el desarrollo del embrión sea adecuado. Excelente. Ese es un tipo de apoptosis fisiológica. También hay otra que es hormonal. ¿En qué caso se daría la apoptosis inducida por deficiencia hormonal? Doctora, por ejemplo, puede darse... ¿Su audio? Ah, sí, muy bien, porque hay un poco de interferencia. Pero ustedes están recordando, por ejemplo, cuando la señora dejó de menstruar y entonces ese epitelio del endometrio empieza a entrar en apoptosis. O el mismo ovario que ya no fabrica folículos, estos se convierten en atrésicos por apoptosis. Esas son apoptosis fisiológicas que se dan por deficiencia hormonal, por la embriogénesis, apoptosis cuando ya la célula actuó, funcionó, hizo lo que tenía que hacer y ya no tiene más que hacer y se programa para morir. Esos, por ejemplo, los linfocitos autorreactivos, potencialmente nocivos después de su maduración completa. Células que ya han servido, ya han cumplido sus funciones, entran en la apoptosis.
que se consideran viejitas y dicen, bueno, yo ya cumplí. Y entran en apoptosis. Hay también apoptosis en condiciones patológicas. Ejemplo, a ver, ¿quién me quiere dar ejemplos? Vamos a seguir preguntando entonces acá. Kareli Idme. Sí, doctora. Sí, dime. Es Kareli. Bueno, por ejemplo, bueno, me parece que normalmente, ¿no? Cuando hay plegamiento de, digamos, de las proteínas, se unen a estas como que unas moléculas, no sé, llamadas chaperonas, ¿no? Entonces, bueno, de repente cuando esto, de repente no hay alteraciones metabólicas, entonces hay mutaciones genéticas, ¿no? Entonces hay un problema con ¿cómo se diría? Con la producción, digamos, ¿no? De proteínas terciarias o, bueno, terciarias, proteinales, me parece. Entonces todas estarían desplegadas, ¿no? Y habría un estrés. Sí, y ahí es cuando me parece, ¿no? Si no, digamos, creo que hay un tipo de adaptación celular que sería como que la disminución de la síntesis de proteínas y el aumento de producción de chaperonas, ¿no? Para que sí se dé esto que le digo, que sería como que la condensación de proteínas, algo así, o de proteínas mal plegadas. Y Muy bueno, si no se da, ¿no? Si no hay una adaptación, entonces ya se llegaría a la a apoptosis. la apoptosis. Sería la muerte que la misma célula dice, no, está funcionando mal, acá hay una acumulación excesiva de proteínas, es una aberración, y ya, esto termina en una apoptosis. En el hígado, por ejemplo, hay unas células que son las células las de Kouslman, que son las apoptóticas, son unas rojitas y muy reconocibles, que se dan porque estas células hepáticas han decidido autosuicidarse porque ya cumplieron sus funciones. Y eso es lo que pasa en muchos órganos. En determinadas infecciones también, por ejemplo, en las virales, pueden haber apoptosis inducidas por los virus. No, claro, está bien, por los virus, adenovirus. La atrofia patológica de algunos órganos, porque se obstruyó un conducto, como pasa con el páncreas, la parótida, ¿no? Entonces puede haber una atrofia patológica por apoptosis. Muy bien, eso es lo que estamos viendo ahora. Sabemos qué es la apoptosis y acá vamos a ver un ejemplo de apoptosis. Esta es una lámina que nos está mostrando una epidermis con la dermis, una piel patológica. Se trata de una enfermedad condicionada por medicamentos, secundaria a medicamentos. Se llama necrólisis tóxica epidérmica. Entonces, eso se da por reacción adversa a medicamentos. Entonces, acá se va a dar lugar a la apoptosis y va a provocar una enfermedad de bulas, ampollas, una enfermedad ampollar que termina descamando la epidermis por fenómeno apoptótico. Entonces, veamos acá cómo esta epidermis, por el daño que ha sufrido este órgano que es la piel, secundario a esta reacción adversa a los medicamentos, empiezan a formarse estos queratinocitos apoptóticos que van a terminar haciendo una ampolla grande muchas veces, y que van a descamar todo este segmento de epidermis. Acá está el fenómeno inflamatorio, pero acá, al lado de la apoptosis, no hay ninguna inflamación. Seguimos viendo esto. A mayor aumento, acá está. A mayor aumento estamos viendo cómo, ay caramba, me paso y me paso. Cómo acá se han formado ya estas vesículas que están desprendiendo en colgajo
esta piel son células apoptóticas, queratinocitos apoptóticos. Muy bien. Y acá en la parte inferior ya vemos toda una ampolla grandecita. Todo esto es una ampolla llena de un trasudado, un líquido intersticial que no es más que plasma, y la apoptosis ha condicionado esto. Esta necrosis, importante. Acá también un segmento grande de necrosis. Necrosis programada, que va a lograr desprender este segmento este segmento cutáneo. De epidermis, la va a dejar en dermis, no hay posibilidad de que quede epidermis ahí. Entonces, estas enfermedades, acá hay otra, esta es la eritema pigmentado fijo, también una reacción adversa a drogas que hace que los queratinocitos entren en apoptosis, y en la dermis vamos a ver melanófagos con una inflamación linfocitaria y neutrofílica perivascular. Acá está. Vemos los queratinocitos apoptóticos como este. Y en la dermis yo no veo, pero podría ser acá. Parece un vasito, no un melanófago. Pero sí hay infiltrado inflamatorio perivascular de neutrófilos y de linfocitos. A esta enfermedad se le llama eritema pigmentado fijo. Acá está con mayor detenimiento. Vamos a ver estos macrófagos acá abajo y estas células apoptóticas en esta zona, en la epidermis. Y en la dermis los melanófagos con pigmento melánico. Muy bien. Este es un eritema pigmentado fijo. Por supuesto, apoptosis en estados patológicos, ¿no? Y acá vamos a ver un ejemplo de atrofia muscular por isquemia. Igual, en el caso de la arteriosclerosis, que provoca este tipo de gangrena, pero inicialmente esta arteriosclerosis está condicionando una disminución del riego sanguíneo arterial, continuo, frecuente, no súbito, sino crónico, y está provocando que ese músculo empiece a atrofiarse. ¿Y cómo se atrofia? Se adelgaza, se achica y incrementa el número de tejido conectivo. Este es un músculo de miembro inferior, imagínense, debería estar bien fuerte. Y ahí estamos viendo cómo las fibritas están bastante adelgazadas, mucho estroma entre sí, y posiblemente inicialmente tengan núcleos, posiblemente ya los van a perder, y esto va a terminar en una necrosis gangrenosa. Pero acá está en la fase atrófica por causa de esta isquemia, más que necrosis, de esta isquemia crónica, que posteriormente será necrosis, obviamente. Entonces, para que vean acá a mayor aumento, todas estas células adelgazadas, pequeñitas, algunas deformaditas. Y acá nos estaría faltando una necrosis que no la hemos visto, no tenemos la foto, y es la necrosis fibrinoide. Y la necrosis fibrinoide tiene un mecanismo sui generis porque es una respuesta inmunológica que se da en la pared vascular de los pequeños vasos por depósitos de complejos de inmunoglobulinas más complemento, más el antígeno, que forman estos complejos que necrosan a la pared. ¿Ya? Eso se ve en las enfermedades de tipo lupus, artritis reumatoide, enfermedad mixta del colágeno. Entonces, no tengo una foto para mostrar, pero puedo buscarla. Puedo buscarla acá.
Vamos a ver. Página favorita. Catálogo Lines. Vamos a ir a piel. Estamos buscando la necrosis fibrinoide y vamos a buscar en piel. Skin no melanótico, tumor no. Skin no tumor. ¿Qué pasó? Acá está. Vamos a buscar acá. Vamos a buscar, por ejemplo, lupus. Lupus. A ver, líquen, pitiriasis. Acá está, por ejemplo, la reacción a drogas, la que habíamos visto. Acción vasculopática. Granuloma, eritema anular, reacción dermatopúrica urticaria, vasculitis leucocitoclásica. Acá, muy bien. Este tipo de vasculitis leucocitoclásica. Ahí está, mediada por complejos inmunes, limitada a la piel en este caso. Pueden ser grandes vasos, como es el caso del Jurgen-Strauss o granulomatosis alérgica, la poliarteritis nodosa, la arteritis de células gigantes, estas enfermedades. Y la leucocitoclásica, que se da en pequeños vasos, que es la inflamación neutrofílica con necrosis fibrinoide. ¿Ya? Si está presente enfermedad en forma de lesión palpable, púrpura, en las piernas, asociada a la púrpura de Henoch-Schönle, a las crioglobulinemias, reacción a drogas y enfermedades del tejido conectivo, y acá está el lupus, en ese grupo. Ya, entonces, vamos a ver. Púrpura, vasculitis séptica, y vamos a ver acá. Infiltrado inflamatorio en la pared del dermis y vasos subcutáneos. Neutrófilos, linfocitos, granulomas. Extravasación sanguínea. Necrosis fibrinoide en la pared de los vasos. Vamos a ver una imagen acá. ¿Dónde estoy? Aquí. Ya. Esta es la necrosis fibrinoide. Fíjense, este depósito de complejos en la pared. Hay necrosis y algunas polimorfonucleares. Y esto da lugar a que estos elementos intraluminales de la sangre se empiecen a salir. Y está una pared engrosada, llena de inmunocomplejos. Si le hacemos acá una inmunofluorescencia, vamos a demostrar la presencia de complementos, de inmunoglobulinas. Muy bien. Esta es la necrosis fibrinoide de la leucocitoclásica, de la vasculitis leucocitoclásica, como lo hemos visto acá. Necrosis fibrinoide de los vasos. Esto se ve en las pieles. Ahí está un vasito, un componente inflamatorio alrededor, otro vasito por acá, otro vasito por ahí. ¿Y en qué consiste? En estas formaciones. El vaso ya está cerrado, la pared muy engrosada, pero necrosada, con esa necrosis fibrinoide. Y nuevamente la imagen que vimos inicialmente. Muy bien. Entonces, si no tuvimos la foto, en la práctica ya la hemos visto a la necrosis fibrinoide. Entonces vamos a pedir que esto acá, con la lista. Brenda, Brigitte, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Brenda?
Cuéntanos. Sí, ¿algún comentario? Pues, Dinos. ¿cómo? Bueno, a mí me parece interesante el hecho de que haya tipos distintos de que es específicos para cada, a veces para cada órgano o para cada proceso en específico. Y pues eso. Y doctora, una consulta sobre la necrosis grasa de la mama que estábamos hablando. ¿Suelen ser benignas o también hay malignas? ¿Cómo? No, es completamente benigno. Secundario a un golpe y lo que vamos a ver es ese tejido graso que está mortificado, que forma como un nódulo y piensan los médicos y dicen, acá puede haber un tumor y lo sacan. Y realmente lo que sacan es esto, ¿no? Lo que te estoy mostrando. Un poco de tejido graso necrosado, necrosis grasa. Obviamente las enzimas no van a ser las enzimas del páncreas, van a ser las enzimas que están ahí alrededor, que se han salido de las células y que van a provocar la necrosis. ¿Algún otro comentario? Vamos, jóvenes, es el momento de conversarnos. Doctora, entonces, así como comentaba mi compañera, ¿no hay posibilidad de que digamos, esa necrosis se vuelva maligna? No. ¿Es un nódulo? Ya, es un nódulo que no tiene una forma muy clara y que el médico puede confundirlo con un cáncer, porque es una masa palpable, pero no, inclusive tiene calcificaciones en la mamografía. Entonces dicen, puede haber un cáncer in situ acá. Las calcificaciones hay que asociarlas siempre con los cánceres in situ. Y la mujer refiere un traumatismo. Me golpeé. En algún momento estaba yo en el bus y un joven se dio la vuelta y me dio un codazo ahí. O me caí o pasó tal cosa. Generalmente traumas. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Un tejido graso que en algún momento pudo haber tenido sangrado también. Entonces vamos a encontrar la necrosis con neutrófilos, con macrófagos, fibroblastos que están proliferando, células inflamatorias, obviamente ya las hemos mencionado, y calcificaciones en un segundo momento, que se formaron los jabones, lo mismo que hemos visto alrededor del páncreas. Y es de color blanquecino. Y eso es lo que se ve en las necrosis grasas de la mama. Siempre ese antecedente del golpe. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, pregunta? Vamos a preguntar acá entonces. Doctora, disculpe una pregunta. Sí, dime. Sobre las necrosis gaseosa, bueno, usted mencionó, ¿no?, que podía ser causado por el micobacterio, no tuberculosis, pero creo que también mencionó otras bacterias que podrían causar esta necrosis. Quería saber qué tipos son. Y también otra duda que tenía, también mencionó en la necrosis gaseosa que podríamos encontrar, en esa zona, dos tipos de células, ¿no? La de Langhans y Tuton. ¿Solamente encontramos esos dos tipos o podemos encontrar otros tipos de células también? Bueno, esas son las clásicas, son las conocidas. Mira, las necrosis gaseosas están siempre asociadas a estos granulomas de tipo micobacteriosis, provocadas por las micobacterias. ¿Cuáles son las micobacterias? La tuberculosa, pero también hay otra micobacteria que es la avium, la bovis, la marinum y otras atípicas, micobacterias atípicas se llaman, son varias. Entonces están asociadas a estas, pero también a las micosis, a la blastomicosis,
a la histoplasmosis, a la, ¿cuál más? A ver, micosis profundas, blastomicosis, histoplasmosis, la, ¿cuál? Me estoy acordando de las micosis. No estoy hablando del pie de atleta, esas son micosis también, pero micosis superficiales. Las otras son micosis profundas. Esas las vamos a ver posiblemente cuando estemos revisando pulmón. En el pulmón es una enfermedad, mejor dicho, las micosis son enfermedades que afectan principalmente al pulmón y al hígado, pero principalmente al pulmón. Entonces, vamos a ver, pulmón. Entonces, micobacterias, ya. Estoy buscando micobacterias. Solo encuentro acá, dentro de las granulomatosas, a la sarcoidosis, pero no encuentro a las micobacterias. Y, doctora, disculpe, ¿también podría ser causado, por ejemplo, por el otro tipo de bacteria, por ejemplo, el Treponema pallidum, en el caso del sífilis? También, pero en ese caso forma granuloma, más no necrosis gaseosa. No, forma necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa siempre está asociada, ya te digo, a las enfermedades de tipo micobacteriosis y a los hongos. Las otras otras enfermedades granulomatosas existen, pero sin necrosis gaseosa. Comenzando por las enfermedades, por los granulomas a cuerpo extraño, ¿no? Pues fíjate que no los encuentro a las micobacterias, no sé dónde encontrarlas. A ver, ¿quién me gana buscando los libros? A ver si alguien me gana buscando micobacterias, o más bien hongos, ¿no? Micosis, hongos. A ver, ¿quién me ayuda con eso? En los libros. Hongos. Hongos dimórficos. A ver, vamos a ver si acá. En el capítulo de enfermedades infecciosas, jóvenes. Bueno, acá estoy encontrando la mucormicosis o cigomicosis. Estoy encontrando a bueno, los dimórficos son la candidiasis. No, está bien lo que dije. Los dimórficos son estos. La histoplasmosis, coccidioidomicosis, la blastomicosis. Esos tres principalmente. Son enfermedades fúngicas profundas, afectan a las vísceras y van a provocar esas enfermedades granulomatosas. Sin algunas con necrosis gaseosa, otras tampoco no van a tener necrosis gaseosa, ¿no? No siempre.
Muy bien. Entonces, ¿alguna duda, alguna cosa que quieran que se aclare, jóvenes? Vamos a, después de que ustedes hayan terminado esta clase, van a leer un poco más y si ustedes gustan, se van a la página de su libro Robbins, a la página 376, y ahí van a encontrar el complejo Mycobacterium avium. Ahí vean cómo es que estas enfermedades micobacterianas pueden provocar estos granulomas, estas células gigantes, esta necrosis gaseosa. Lean al respecto. Siempre es conveniente ampliar. Cuanto más leamos, más vamos a saber. Hay otra enfermedad que es la lepra, que también provoca granulomas, es la responsable de granulomas, pero no terminan en necrosis gaseosa. Y hay una lepra tuberculoide y una lepra lepromatosa, que no terminan en necrosis gaseosa, repito. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Si no, voy a empezar a preguntar. A ver, Jefferson Julio, creo que ya me ha respondido Jefferson, ya estuvo hablando con nosotros. Axel también ya conversó. Camila Antonella Ureta. A ver, Camilita. ¿También ya? Sí, doctora. Muy bien, entonces vamos a Jacqueline Alexandra. No, nada hemos hablado contigo, Jacqueline. Ya te estoy extrañando ya. ¿Aló? Sí, a ver, Jacqueline, ¿qué quieres ¿me escuchas? preguntar, comentar? Yo te escucho. Bueno, sí. me pareció interesante eso de la apoptosis de los queratinocitos en el epitelio escamoso. Sí, bastante interesante. Fíjate cómo un cuadro de este tipo, una reacción adversa a drogas, puede provocar este desprendimiento importante de segmentos de piel de esta manera, por la apoptosis. Se empieza a salir por segmentos y se forman esas ampollas, ¿no? Sí. Y Yanela, muy bien, Jacqueline. Yanela Ramos, ¿estás? Sí, doctora. A ver, Sí, ¿qué opinas? antes me llamó, si no me equivoco, y estuve con un problema con mi internet, lo siento. No te preocupes, ya estás con nosotros ahora. Ya está. Entonces, ¿qué quieres añadirle, preguntar? ¿Qué quisieras con esto? A ver, coméntanos. Estaba buscando acerca de la gangrena en los diabéticos y me estaba confundiendo un poco, porque, o sea, en lo que es seca y húmeda, si no me equivoco, en la húmeda es cuando va a haber una infección, ¿verdad? Así es, se añade. ¿Solo en eso se diferencia? Sí, la húmeda, que ya sería licuefactiva, ¿no? Empieza a formarse el pus. Pero cuando está en gangrena seca es la coagulativa, necrosis coagulativa. Esta gangrena se da en miembros inferiores. Siempre lo relacionamos a estos fenómenos de arteriosclerosis con obstrucción, con disminución del riego sanguíneo. Entonces, estas extremidades, generalmente inferior, terminan haciendo isquemia, ¿no? Una necrosis isquémica y inicialmente pues es un segmentito muy distal, pero después compromete a un poco más y pues inicialmente es solamente coagulativa, solo está ahí tiesecito el miembro y no pasa nada, pero hay que sacar eso porque cualquier bacteria se añade y ya está, ya se infectó y
podemos tener una gangrena húmeda y esa gangrena húmeda va a provocar una sepsis. Entonces hay que sacar ese pedazo de dedo, de pie o pierna. Y en eso terminan estos pacientes diabéticos. Así es, Yanela. Ok, doctora, muchas gracias. Con todo gusto. Yo creo que vamos a suspender ya la clase, la hemos visto, la hemos disfrutado y vamos a dejar que todos ustedes se sacudan ahora. Que se paren, que hagan un poco de, no de abdominales, suban las gradas, se mojen la cara, vayan a comer un pancito, una taza de té y ya, vamos, hay que prepararse para estudiar. Dentro de un rato abrimos nuestros libros con gran entusiasmo, nos ponemos a estudiar. ¿Está bien? Nadie me contesta. Sí, doctora, sí. Muy bien, ya está. Nos despedimos entonces, Adriana, Yadira, Melissa, Erika, Yesenia, Jefferson, Camilita, Axel, nos estamos despidiendo hasta la próxima semana que vamos a dar un pasito. ¿Está bien, Maximilio? ¿Aló? Muy bien. Karef, nos hemos conversado con Karef. Muy bien, acá está Rosana. Un gusto viendo entonces a la próxima semana por el mismo canal. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, Cuídense mucho. doctora. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego.